En el 2010, México llegó al mayor número de jóvenes en su historia, según el Consejo Nacional de Población. Cerca de 29.5 millones de chicos entre los 12 y 29 años de edad. 30 millones de niños entre los 6 y los 14. Y dice el Consejo Nacional de Población, ahora en sus proyecciones, que en el 2050 México ya no será un país en su tercera, cuarta parte de población juvenil. Pasaremos de ser un país joven a un país de adultos mayores. Y por tanto, este tiempo es el más allá de lo laboral, más allá de lo físico-biológico, más allá de lo espiritual. Vamos a ir construyendo una propuesta interdisciplinaria en 7 dimensiones avaladas por la UNAM, en un diplomado que es de una empresa que se llama CRIDE, y cómo estas 7 dimensiones van integrando a la persona. Es una perspectiva humanista. Y como hoy en día escuchamos al mismo Consejo Nacional de Población, que en el 2030 haremos de subir 10 años más de vida, en donde en los años 80 hablábamos de 66 años. Y ahora en el 2030 hablaremos de 76, 77. En el caso de las mujeres tendrán 79 años y los hombres tendremos 6 años promedio menor al de las mujeres. Por tanto, ¿cómo nos preparamos en esta sensación y en esta experiencia significativa? Me permitiré en cada dimensión hablar de algún testimonio de lo que pasa con los jóvenes de prepa, mujeres y hombres, en distintos colegios y universidades, al mismo tiempo cuando trascienden a esta etapa. ¿Cómo hablamos desde el yo para una relación del más allá con el tú? En esa relación personal yo te invito para que este espacio no solamente sea pensar en las alumnas o en los alumnos que tú dignamente representas, sino que al mismo tiempo en desarrollo humano pensamos que lo que me afecta de ti tiene que ver conmigo. Y al mismo tiempo entonces podemos hacer una reflexión en el índole de la relación con los alumnos, a las alumnas y al mismo tiempo para mí. En este caso iremos desde la dimensión físico-biológica, la emocional, la social, la inteligencia, voluntad, hasta la histórico-trascendental. Y cómo los jóvenes en prepa van trascendiendo a la licenciatura con situaciones resueltas o no. Y cómo eso incide en el comportamiento para favorecer una buena o mala calificación o relación con los padres o con los compañeros. ¿Qué es lo que pasa en el ambiente incluso de los colegios católicos a favor o no? ¿Qué pasa en las universidades privadas? Y entonces en ese contexto iremos valorando que la primera dimensión física biológica, tengo presente a un colegio en donde hablábamos de las jovencitas que tienen esa capacidad para cuidar su cuerpo, para atender la dimensión física, para cuidar este tema de alimentación. Sin embargo, también nos encontramos en los colegios, como al mismo tiempo las niñas se cortan. Las niñas en un colegio me encuentro como en el área de química, pues se empezó a consumir las sustancias. Precisamente porque había una ausencia de relación en la figura paterna a partir de la separación o divorcio de los mismos y por tanto una desatención en la parte física biológica. Cada dimensión, en la pobre reflexión que podría aportar, tiene una palabra clave que ir fomentando en las jóvenes mujeres y hombres será significativo poder aportar en ellas, en un proceso gradual. ¿Qué pasa en una dimensión física biológica con una jovencita que es anoréxica o bulímica? ¿Afectará a las otras? ¿La emocional, la social, la espiritual? Entonces hay una concatenación. Por tanto, no iremos viendo que hay que tener todas las dimensiones, sino es un proceso gradual en el crecimiento de la persona. Y por tanto, en la dimensión física biológica que tiene que ver con cómo miro mi cuerpo, cómo me relaciono con él, cómo convivo con mi estatura, complexión y peso. Y en ese tema hay una palabra clave que he trabajado con los jóvenes que funciona, que es la palabra de aceptación. Una aceptación en la relación con su persona, una aceptación en la relación con su físico, con sus usos y costumbres, con su valoración positiva. Cómo desde ahí entonces la jovencita puede irse reconociendo para que en el compararse con el otro pueda soltarlo y al mismo tiempo empezar a construir desde sí. Y entonces esta parte física iremos construyendo cómo también va teniendo concatenaciones en las otras dimensiones. En el libro El umbral de la esperanza del Papa Juan Pablo II habla de las concatenaciones, que Dios nos ama tanto que nos deja libres y no se mete en ello. Por tanto, nos deja una autorresponsabilidad, que es a la que se refiere Brandem en su libro Los 6 pilares de la autoestima. Después de pasar por la conciencia y la aceptación, invita a las jóvenes, a los jóvenes y a nosotros mismos para que podamos asumir responsablemente nuestra propia historia en relación con nuestro cuerpo.
Y eso, dice Brandem, que después de la conciencia, entonces el segundo pilar de la autoestima es la aceptación de esa conciencia. Es el ir reconociendo la experiencia significativa. Y por tanto, hay una dimensión en la que me quiero detener un poquito más, que es una de las más vulneradas en Proyecto de Vida, que tiene que ver con la emocional, psíquico-emocional. Hoy en día me encuentro, tanto en los factores de los alumnos como en los docentes académicos, como hay colegios, por ejemplo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que los jóvenes se habían puesto de acuerdo para poder boicotear a un maestro y a una maestra para que los despidieran. Fue un taller y una frase de los jovencitos fue, de tercero de prepa, es que nosotros, sin el relajo, ¿quiénes somos? De tal manera que en la experiencia, conforme fuimos avanzando, pudimos ir a una técnica de mediación. Y hoy en día los orientadores, los directores necesitamos ser mediadores de situaciones para poder escuchar a ambas partes. Y cuando escuchamos la parte de los jovencitos, se dieron cuenta hasta que una jovencita dice, es que a mí no me gusta este relajo en el que comúnmente estamos. Me gustaría escuchar a la maestra de inglés y me gustaría escuchar al maestro de química. Le expusieron sus situaciones al grado de poder, en esa relación de conflicto, poder separar. En la maestra de inglés estaban proyectando que como se había ido una maestra de inglés, se fue jubilada, entonces la querían quitar porque en el fondo estaban pidiendo volver, que regresara esta maestra. Y en el maestro de química, la parte apática e indiferente de la situación, los hizo plantearse que el maestro le pidieran poder establecer una clase más creativa, más dinámica a partir de su contexto. En ese sentido, hay una propuesta de la doctora Rosa Larios, que es directora del Centro Humanista de Guadalajara, y ella habla de cómo comunicarme a partir del enojo, y cómo el enojo está íntimamente relacionado con la tristeza, con la decepción, con el autoengaño, con la frustración. Y por tanto la doctora Rosa Larios en el ambiente tanto de los docentes como de las familias y de los alumnos y alumnas habla que el enojo son tres cosas. Primero, el enojo es una emoción natural que tenemos derecho a sentir, ni buena ni mala. Tenemos derecho a graduarlo, es decir, estoy molesto, estoy enojado, o siento ira, rabia, odio. Como un jovencito en Paracho, Michoacán, que me decía que sentía odio por su madre, por las circunstancias que había compartido con la nueva pareja que estaba hoy en día en su casa. El jovencito, al hacer un proceso de catarsis, de hablar, de liberarlo, en esta postura de mediación, al final terminó diciendo, quiero ir con mi madre y decirle que la amo. ¿Cómo es que llegó a la conclusión este jovencito? Pudiendo hacer un ejercicio catártico, pudiendo hablar, desahogarlo, para que pudiera llegar a la conciencia de su respuesta. Y nos encontramos que es una sensación corporal. Si tú pensaras cuando te enojas, porque tienes derecho a enojarte y nos enojamos, ¿a qué parte de tu cuerpo canalizas esta emoción? Algunos quizá al estómago, otros a los puños, otros a la quijada, otros a la espalda, otros a las piernas. Y de acuerdo a nuestras circunstancias o la circunstancia de sus alumnos, irán generando esta sensación psicocorporal que en el medio habrá que escuchar qué emociones están guardadas alrededor del cuerpo. Puede ser que el enojo esté acompañado de la tristeza, el enojo esté acompañado de la decepción, y el enojo del pecho esté relacionado con una relación con el padre actual, y el enojo en el estómago esté relacionado con una relación de enojo con el pasado. ¿Y cómo podemos encontrar que esa experiencia afectiva emocional se traduce, dice la doctora Rosa Larios, en necesidades no cubiertas? Entonces nos podemos preguntar, ¿qué necesito de mí que no depende de nadie más? Solo de mí. ¿Qué necesito de ti en la relación con mi esposa, esposo, amigos? ¿Qué necesito de mis alumnas, alumnos? ¿Y ellos qué necesitan de ti? Para poder entonces establecer una relación de negociación en materia del enojo. ¿Y eso qué implica? Que hay necesidades que necesitan ser atendidas a determinado tiempo. Necesidad de respeto, de valoración, de que me comprendas, de que me valores. Necesidad de que me escuches, de que empatices conmigo, de que silencies tu postura, para que entonces podamos reconocer que hay una necesidad que en el ambiente. Hoy en día la tasa de divorcios en México es muy alta y eso nos invita porque hay necesidades que no están siendo cubiertas. Y si lo mandamos a la norma 0035, donde hoy en día le llaman factores de riesgo psicosocial, pues nos encontramos equipos de trabajo que se pelean y discuten a partir de enojos o situaciones no resueltas, necesidades no cubiertas. Nos encontramos que hay maestros que dicen, yo soy buenísimo en el aula, pero no me pidas compartir con mis compañeros porque me da miedo. Entonces el enojo está relacionado con el miedo. Por tanto, si en los ambientes laborales encontramos que en los colegios, universidades, hay una situación de conflicto, necesitamos ser mediadores de relación, escuchar las necesidades de ambas partes para poder negociar y establecer una relación adecuada en el ambiente de trabajo. ¿Y eso qué implica?
implica que cuando un esposo platica con la esposa a partir de un conflicto y uno de los dos está dispuesto a ceder, es porque hay algo más allá que el conflicto o su resolución, que es el amor por la persona. Que en este caso puede ser el amor por la institución, el amor por la filosofía, el amor por la institucionalidad, para poder entonces trascender en ese espacio que a veces nos quedamos anclados en ese momento y no crecemos como personas. De tal manera que vamos valorando que esta palabra clave que conocemos en el ambiente, que es poderosa para mí, que es la empatía. La empatía, hablamos que la empatía comprende, valora, acompaña, escucha, dialoga. La empatía no aconseja. La empatía pregunta para que a través de las preguntas la persona, el joven, el docente pueda descubrir su propia respuesta. Y entonces estamos ayudando a la conciencia de la persona. Desde ahí entonces nos vamos a una dinámica que es la social. Este es uno de los temas sumamente interesantes. Y voy a reflejarlo con una propuesta de la doctora Betty Pelcastre, con el doctor Jorge Galindo, psicocorporalistas y de la Gestalt, que hablan de las máscaras y las sombras en la relación social. La máscara tiene que ver con la actitud que me presento ante ustedes. Este traje, estos lentes podrían ser parte de una máscara. De tal manera que una actitud emprendedora, amigable, atenta hacia ti, podría ser parte de una autenticidad o de un elemento que me enmascara y me cuida. De las sombras, y por tanto podemos pensar en las alumnas o en los alumnos que tienen un elemento de que son chicos muy emprendedores, muy dinámicos, muy alegres, pero como le pasó a una jovencita que hoy en día está en licenciatura en San Luis Potosí, cuando le pregunté, ¿cómo eres tú? Soy amigable, emprendedora, dinámica, jueves social, viernes social, sábado social. ¿Y qué te pasa a ti con la soledad? No, ni ese tema me lo preguntes. Por tanto, entramos en materia de las sombras. Las sombras son pensamientos, sentimientos, necesidades que no están siendo cubiertos por la persona. Y si nos vamos a la teoría de la Gestalt de Peirce, hablamos de situaciones inconclusas. Y en ese contexto las sombras van valorando que esto no resuelto va generando que yo me vaya apartando, aislando. Como diría Juan Lafarga, una persona que se sale de su centro puede caer en un autoengaño. Y en ese autoengaño decir que soy así, y dice Lafarga, no eres así. Lo aprendiste, lo aprendimos. Y si lo aprendimos, lo podemos ¿qué? Desaprender para poder cambiar a una actitud más congruente. Y por tanto, el polo opuesto de la máscara es la congruencia o es la autenticidad, que Rogers lo cita como una dinámica entre el sentir y el pensar que coincide con Goleman en las dos mentes de la inteligencia emocional. Pensar y sentir y el juego para poder integrar a los jóvenes en esta dimensión psicoemocional biológica. De tal manera que las máscaras, aquí tengo una jovencita con un libro, era una chica impresionantemente de licenciatura, ingeniería industrial, una niña de 10, mención honorífica, gordita ella. Y entonces nos encontramos que ella era de bibliotecas, poco de fiestas, hasta que pudimos encontrar que esto era una actitud que ella decía que era congruente. Sin embargo, al darse cuenta en la conciencia, fue dándose cuenta que era una actitud que le protegía por años, porque en la infancia tuvo un abuso. Y entonces, como le dijeron, tú eres muy bonita, ¿qué quiso ya no ser? Bonita. Entonces comenzó a engordar y comenzó a refugiarse en una situación. Y por tanto las máscaras podrían reflejarse como una actitud positiva o no. Puedo yo reflejarme con ustedes emprendedor, amigable, atento, y puedo ser congruente, o puedo alejarme de mi centro. O al mismo tiempo puedo reflejar una actitud apática, indiferente, y no comprometerme, porque entonces aquí estoy en una zona de confort, y no me compromete con la relación. Y dice Betty Pelcastre, una persona que integra las sombras a su vida, su pensar, su sentir, esa situación no resuelta y la va sanando gradualmente, es una persona capaz de relacionarse mejor con el otro. Y por tanto integramos a la vida una dimensión social. Y la palabra clave que yo tengo para aquí es la integrar. Una persona que integra en su pensar y en su sentir y puede reconocer que se siente contento, amado, protegido, seguro, enojado, desatendido, rechazado, desilusionado, puede comenzar un proceso esperanzador a partir de la conciencia de lo que reconoce. Y por tanto, si lo integra, como un ejemplo sencillo, si yo me siento cansado, ¿qué necesito? Descansar. Y Rosa Larios dice que descansar no necesariamente es dormir, sino descansar le llama también un ajuste creativo. Y los ajustes creativos son temporales y dan tranquilidad. ¿Por qué son temporales? Porque puedo caminar, correr, escuchar música, puedo lavar los trastes, puedo generar una sensación de irme a entrenar, puedo darme un buen baño, platicar con un psicólogo, confesarme. Sin embargo, cuando esa situación prevalece, la pregunta es, ¿el enojo, el conflicto está resuelto? Un maestro de música de un colegio en Dolores Hidalgo, Guanajuato, 3 primeros lugares, campeón en coro.
Y dice, yo cuando estoy molesto con mi esposa, resulta que vengo al colegio, toco, canto y me siento más tranquilo. Y su pregunta fue, ¿todavía necesito regresar con mi esposa para dialogar? Si ya me siento tranquilo. Pregunta que desde su concepción había que comprender. De tal manera que él reconoció que el ajuste creativo era cantar, bailar, sin embargo no estaba resuelta la situación. Y cómo desde ahí necesitamos resolver estos mecanismos de evasión a nuestra propia realidad que no nos permiten asentir y por tanto nos vamos alejando y los jóvenes por tanto empiezan a decidir carreras o profesiones que no son para ellos. Y entonces eso tiene que ver con vocación, con congruencia, con autenticidad. Y entonces esta es la palabra que tiene que ver con integridad, con integrar. Inteligencia, voluntad. Dos diamantes que por naturaleza tenemos. Estos dos diamantes que nos mueven hacia algo que queremos lograr, hacia algo que nos prevalece en la voluntad. Y hay algo que se llama la fruición, el deseo de estar. Y entonces, según San Ignacio, que cuando algo te miras en el tiempo y eso te da paz, entonces es un camino para ti. Mientras ese camino no te dé paz, entonces habrá que resignificar que si es un mecanismo de evasión o es un mecanismo de congruencia. Y entonces desde ahí la inteligencia y la voluntad tienen que ver con esta capacidad de crear conceptos, de crear. Y hay un elemento que hemos visto en el doctorado que tiene que ver con la espiritualidad. Cómo la inteligencia, la voluntad, la creatividad, el amor, la relación con el otro permite generar un ambiente espiritual sin la necesidad de la confirmación de la existencia de un Dios. Y entonces desde ahí, esta inteligencia voluntad, que es la que me mueve, vamos construyendo una palabra clave en donde las dos mentes de Goleman se integran, coinciden con Rogers en los pensamientos de la congruencia, sentir y pensar. Jorge Bucay habla de este tema del verbo del ser por el estar. Iremos valorando esa parte. Entonces, la inteligencia nos lleva a la conciencia. Y si algo le podemos regalar a los jóvenes, a nuestros alumnos, es conciencia. Una conciencia con ese que tiene que ver con una conciencia personal, que invite a una correlación en un yo con un tú, a una conciencia sin ese que tiene que ver con una conciencia colectiva, una conciencia grupal. Le pasó a un grupo de un colegio de puras mujeres, donde prácticamente a mitad de ciclo querían retirarse y salirse de la escuela. Sin embargo, no podían y tenían que soportar el cuaderno de química escondido en el baño. Los útiles de repente se los llevaban a otro punto. De repente desaparecían los útiles escolares, las plumas. Entonces se genera un conflicto. Y entra una actitud de mediación en donde una conclusión de las jovencitas fue: hoy me doy cuenta que si yo me voy de este colegio en esta situación no resuelta, lo voy a llevar para la vida. Y cuando me presente con una situación parecida en la universidad, voy a repetir el patrón. Y lo que estoy haciendo ahorita, en el momento de escuchar a todas las partes sin querer tener razón, entonces me doy cuenta que tanto ella tiene su razón como yo. Y si podemos escuchar y acordar, ahora es un grupo que el año pasado terminó muy bonito. Hicieron una fiesta padrísima entre ellas porque pudieron pedirse perdón en la conciencia. De tal manera que vamos valorando cómo acompañamos los procesos de las y los jóvenes para que ellos puedan resignificar, puedan reorientar hacia un proceso de crecimiento tanto personal como grupal. Y algo que le puedes regalar a los chicos y a ti misma, a ti mismo, es la conciencia de tu pensar y de tu sentir.